9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 9 de julio de 2019 y están en sintonía de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto. Iniciamos ya nuestra ronda informativa del día de hoy. La diputada Dirora Hernández, integrante de la fracción 16 de julio, expresó el rechazo de este grupo de parlamentarios al nuevo diálogo con representantes de Nicolás Maduro en Barbados. Así lo indicó a las 7:10 de la mañana de este martes. Se trata de que el interlocutor con el que nos estamos sentando, entre comillas, la oposición venezolana, es un sistema de mafia que lamentablemente no está capacitado para dialogar, para conversar, para proponer y mucho menos para respetar acuerdos. El diálogo entonces en Venezuela, en el contexto venezolano, es una herramienta que usa el régimen para mantenerse en el poder y distraer, por cierto, a los actores políticos del foco de atención, que en este caso es su salida. Algunos actores políticos lamentablemente caen en su juego, bien sea por ignorancia o por intereses. El diálogo, ¿me escuchan? El diálogo es inútil cuando el interlocutor es un sistema de mafia, pues sencillamente mientras el sistema criminal, el conglomerado criminal con el cual se están sentando en Barbados tenga el monopolio de la fuerza, ningún ejercicio democrático será posible, ni siquiera las tan manoseadas elecciones, pues este régimen no hará elecciones para perderlas, y eso ténganlo presente, que nada de lo que se pueda lograr en Barbados va a ser para favorecer a la oposición y mucho menos a la población venezolana, que hoy es víctima de un doblez, un arrodillamiento por parte de este sistema. En este sentido, la diputada Dirora Hernández explicó cuál es la opción que le queda al país para alcanzar los cambios democráticos que se requieren. Instituir la democracia en Venezuela es recobrando el monopolio de la fuerza. Vamos a insistir en que este conglomerado criminal se vale de la fuerza, tiene el monopolio de la fuerza. Sorprende inclusive que la alta comisionada de Naciones Unidas en sus recomendaciones le sugiera disolver estas mecanismos que les sirven para reprimir. Pues no los va a disolver, porque con eso se mantienen. Tienen que tener la fuerza para someter a la población, de manera que hay que recobrar el monopolio de la fuerza, y para ello nuevamente hay que acudir a herramientas como el principio de responsabilidad de proteger de Naciones Unidas, el 187.11 y el TIAR. Son herramientas que abonan el camino de la libertad y de la restitución del monopolio de la fuerza, para que de una vez por todas esté en manos del único representante legítimo de Venezuela en la presidencia de la República, que es el presidente Juan Guaidó. Entre tanto, para el embajador Edmundo González Urrutia, el informe que presentó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, fue lo que obligó a Maduro a dialogar con el gobierno. A mí no me caben dudas que producto de ese informe, como resultado, como consecuencia de ese impacto que causó en la opinión pública mundial, el gobierno se vio forzado a unas conversaciones con la oposición. Y creo que la situación también interna políticamente dentro de la coalición oficialista está muy en entredicho en estos momentos, muy debilitada por todo el entorno pues interno, la situación político-militar que vivimos. Como he dicho en otras oportunidades, para un sector importante de la sociedad venezolana, estos procesos de conversaciones con el gobierno causan aprensiones, causan recelos, se ven con mucha desconfianza, justamente porque en el pasado el gobierno ha manipulado estos ejercicios de conversaciones para ganar tiempo.
Esto es lo que ha generado esa desconfianza en la población venezolana, que tiene poca credibilidad estos procesos. El embajador Edmundo González Urrutia destacó que el presidente interino Juan Guaidó debe tener en cuenta en este nuevo escenario de diálogo la poca credibilidad de Nicolás Maduro. El gobierno no irrespetó los arreglos, los acuerdos que se habían alcanzado cuando el Vaticano estuvo también participando en estos esfuerzos de mediación. Y lo que se ha logrado hasta ahora ha sido un fracaso, una burla. Efectivamente, en algún momento liberan a 5 o 8 detenidos políticos y al día siguiente detienen a otros 20. O sea, esto no lo abordan con seriedad. Que en este es el momento en que yo creo que el gobierno está en una situación, y por eso es que está aceptando de nuevo sentarse en este proceso de Oslo que comenzó hace ya algunos meses. Por su parte, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmó que el informe que presentó ante la ONU la alta comisionada para los derechos humanos de este organismo internacional, Michelle Bachelet, sobre la situación en esta materia en nuestro país, sorprendió hasta a sus propios detractores. Básicamente por la tendencia política de la Bachelet y por su cercanía en algún momento al gobierno de Chávez, muchos sectores en el país tenían grandes dudas de cuál iba a ser el resultado de estas visitas técnicas al país y de las entrevistas que ella había mantenido con víctimas de violación de derechos humanos. Y se pensaba, por lo menos algunos sectores pensaban, que iba a haber pues un informe, digamos, de alguna manera edulcorado y menos contundente del que hubo. Sin lugar a dudas, el informe ha sido un informe serio, técnicamente bien sostenido, con un trabajo que refleja lo que se venía haciendo desde hacía algún tiempo atrás por la Comisión Técnica de la Bachelet, de un número de entrevistas muy grande que se había realizado inclusive antes de la visita de la Bachelet. Y creo que el informe, justamente por la cercanía ideológica que pueda tener la señora Bachelet en algún momento, que pudo tener en algún momento hacia el gobierno de Chávez, como representante, por decirlo así, de la corriente socialista en su propio país, eso le da un peso especial al informe. O sea, el hecho de que no sea alguien identificado, digamos, con el ala contraria al socialismo quien está redactando un informe en términos contundentes, pues de alguna manera no deja ningún lugar a dudas sobre la gravedad de la situación de los derechos humanos y de la situación humanitaria en Venezuela. No tengo del todo claro, la verdad es que no sería responsable de mi parte decir que el retomar de las negociaciones tuvo que ver con este informe. El informe, sin lugar a dudas, algún efecto, algunos puntos pudo haber sumado a flexibilizar la posición del gobierno, pero la realidad del asunto es que lo que sí sabemos es que el gobierno noruego se estuvo moviendo, digamos, con mucho dinamismo después de la última reunión y después de esa suspensión que se dio a partir de la última reunión, donde el gobierno pues no daba respuesta alguna a las demandas de la oposición para tratar de volver a reunir a las partes nuevamente, y lo ha logrado. Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, enfatizó a las 7:40 de la mañana de este martes que no hay indicios de que Nicolás Maduro quiera dejar el poder. Vimos una declaración de Maduro, creo que del día de ayer, donde él decía que él llegó a donde está por los votos y no porque se autoproclamó o no porque le salió en una lotería, lo cual quiere decir, bueno, que él se sigue considerando presidente legítimo y que él sigue considerando que su elección del 18 de mayo es la elección válida. Y por lo tanto, eso demuestra una posición muy poco flexible. Después, por el otro lado, en relación a los ascensos militares o a los nuevos nombramientos militares y la reconfiguración del Estado Mayor que vimos el pasado domingo, también manda algunas señales en sentido negativo, sobre todo cuando nosotros estamos viendo en el caso particular, por ejemplo, del comandante de la Guardia Nacional, la colocación allí de una persona
que básicamente fue la que tuvo bajo su control, en su control durante algún tiempo, la seguridad de la Asamblea Nacional, y quien se le señala como el autor de aquella agresión a Julio Borges cuando era presidente de la Asamblea Nacional. Entonces esto manda señales contradictorias en relación a una intención de llegar a acuerdos en un momento determinado. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo este lunes que su país puede ser la sede de un diálogo entre todas las partes involucradas en el conflicto venezolano que conduzca en un plazo definido a una solución que pase por un gobierno provisional y fecha para unas elecciones democráticas. Cortizo, quien asumió el gobierno panameño el lunes pasado para el periodo 2019-2024, dijo que esa solución integral, negociada y democrática a la crisis de Venezuela puede alcanzarse hacia finales de este año o comienzos de 2020 a través de un diálogo serio. 9:12. La reincorporación de nuestro país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR está en manos de la Asamblea Nacional. Así nos los comentan en el siguiente reporte nuestros colegas de La Voz de América. Asumiendo su responsabilidad ante lo que pueda generar, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció que cumplidos los pasos requeridos, la Asamblea Nacional aprobará el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Tratado de Río. Más de 15 países de la región están suscritos al acuerdo, cuyo principio central es que un ataque contra todos debe considerarse un ataque contra todos ellos. Para el abogado especialista en Derecho Internacional Público Cipriano Heredia, retomarlo sería una plataforma interesante para ejercer presión por una salida a la crisis. Ahora, ¿cuáles serían esas medidas que se podrían tomar? Son muchas. Van desde la muestra de la solidaridad con el país que ha sido agredido y pudiera llegarse incluso a misiones de otra naturaleza si es que la agresión es de otra naturaleza. La legisladora Manuela Bolívar, por su parte, advierte que el TIAR podría ser el mecanismo para lograr sus solicitudes, que son el cese de lo que considera usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Acompañado de la comunidad internacional en todos los ámbitos. Aquí se trabajará con el TIAR, se trabajará con el grupo de contactos, se trabajará con el grupo de Lima, se trabajará con todo para lograr lo que todos queremos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Entre tanto, el internacionalista Lauren Castellanos explicó esta mañana a través de RCR cuáles son los mecanismos que establece el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, que contempla como primer paso en su aplicación la salida de los jefes de misiones diplomáticas del país que sea considerado como una amenaza para la región. La otra opción, esto es de menor a mayor, va escalando. La otra opción sería la ruptura de las relaciones diplomáticas. La otra sería la ruptura de las relaciones consulares. La otra sería la imposición de una especie de bloqueo, pero no tanto así como un bloqueo, sino más bien como que la ruptura de las relaciones comerciales, la ruptura de las relaciones de las comunicaciones, de las relaciones de las comunicaciones telegráficas, radiotelegráficas, telefónicas, y en última instancia el recurso a la fuerza militar. Pero el recurso militar tiene algunas consideraciones interesantes. La principal es que solamente puede ser utilizado como mecanismo de legítima defensa, porque el TIAR está enmarcado dentro del sistema de seguridad colectiva que estableció Naciones Unidas en su creación. Para la periodista Sebastiana Barraez, especializada en la fuente militar, afirma que es preocupante y significativa la designación del mayor general Fabio Sabarce como nuevo comandante general de la Guardia Nacional. Cambio que era predecible totalmente, tomando en consideración que durante la administración o el periodo de López Vargas, pues ocurrieron los hechos más simbólicos que quizás han habido dentro de la institución armada en el último año. Me refiero al caso de los drones, el 4 de agosto del año 2018, también el caso de los militares de Coriza y enero, y sin duda alguna lo del 30 de abril, que tuvo la participación de un número importante de comandantes de la Guardia Nacional de Caracas. La particularidad de haber designado a Fabio Enrique Sabarce Pavón, a mi juicio, pues
Y ante esta grave situación que se vive en el país, que está generando una migración masiva de venezolanos, naciones de la región están buscando opciones para atender a esta oleada de personas. Más detalles en el siguiente reporte. Los refugiados inmigrantes de Venezuela al momento superan los 4 millones. La mayoría de ellos se encuentran en América Latina y, según señala William Spindler, portavoz de ACNUR, la cooperación internacional es clave para enfrentar este proceso. Todos los países de la región han sido afectados, pero el país que ha recibido el número mayor de venezolanos es Colombia, con 1.300.000. Estamos hablando de cifras oficiales, podrían incluso haber más, seguido por Perú. Educación, salud, vivienda y trabajo, entre otras, son áreas impactadas por la creciente llegada de estas personas a países de la región. Es por ello que en el marco del proceso de Quito se acordó una hoja de ruta para su incorporación a partir de acciones sencillas como la identificación mediante la tarjeta de movilidad. Un documento que les permita tener acceso a los servicios públicos en los países en donde se encuentran y facilitar su movilidad a otros países. Y resalta que la falta de documentos genera vulnerabilidad. Los venezolanos continúan saliendo de su país a un ritmo de cerca de 5.000 personas al día. La falta de documentos no ha sido un obstáculo a la salida de los venezolanos. Sin embargo, la falta de documentos sí los pone en riesgo, siendo la explotación uno de ellos. Asimismo, el vocero señala que otro de los puntos tratados en el encuentro fue la validación de títulos para que venezolanos puedan ejercer su profesión en otros países. Laura Sepúlveda, Voz de América. La Organización de Estados Americanos anunció la culminación del primer informe técnico sobre el ataque militar contra el pueblo Pemón entre el 22 y 27 de febrero en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, lo cual formaría parte de la represión sistemática del régimen contra la población venezolana que ese organismo y el Instituto CASLA han denunciado como posibles crímenes de lesa humanidad. Este documento será presentado ante la Corte Penal Internacional. Distintas comunidades de la etnia Pemón y los habitantes de la capital del municipio Santa Elena de Guairén fueron objeto de un ataque militar desmedido y cruel, así como de un desplazamiento forzoso en el marco de la represión sistemática que el régimen de Nicolás Maduro mantiene contra la mayoría de la población venezolana. Esto lo señala el resumen del informe elaborado conjuntamente por la OEA y el Instituto CASLA. Ahora son las 9:19, tenemos que ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Long Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Long Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Long Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Dentro del campo de la psicología de la salud está la psico-oncología, que es el estudio psicológico o es la acción del psicólogo en el campo de la oncología. Entonces se busca abordar los problemas emocionales, los problemas psicológicos que pudiese presentar la persona que está vivenciando un problema oncológico. No solamente si tiene un problema, sino también para la prevención de los mismos también. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. El agua contaminada pues produce todos estos cuadros, no solamente diarreicos, ahorita tenemos un brote bastante importante de hepatitis A que también es transmitido por el agua contaminada. Entonces son muchas enfermedades que son transmitidas por el agua que no estamos previniendo en este momento.
Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, afirmó que está consternada por las condiciones en las que mantiene Estados Unidos a los inmigrantes y refugiados detenidos, incluidos los niños. Los detalles con nuestros colegas de La Voz de América. Las condiciones en las que permanecen los inmigrantes en algunos centros de detención en Estados Unidos llamó la atención de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En un comunicado, Bachelet dijo que está profundamente consternada porque los niños son forzados a dormir en el piso en centros a su máxima capacidad, sin acceso a cuidado médico adecuado o comida. Su posición, sin embargo, se contrapone a la del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, quien asegura que los reportes que encendieron la polémica sobre condiciones de hacinamiento, al menos en centros de detención en Texas, no tienen fundamento. Hemos hecho muchísimo. Desde el 30 de diciembre, cuando hablamos sobre esto, teníamos 20 proveedores médicos en nuestros centros, en toda la frontera. Hemos construido instalaciones temporales. Estas son mucho más apropiadas. Techos altos, más espacio para niños y familias. Bachelet considera que en la mayoría de los casos, los inmigrantes y los refugiados han emprendido viajes peligrosos con sus hijos en busca de protección y dignidad y alejados de la violencia y el hambre. Cuando finalmente creen que han llegado a salvo, pueden encontrarse separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas. Esto nunca debería suceder en ninguna parte. El presidente Donald Trump, por su parte, mantiene su posición. Así lo indicó en un tuit horas antes de la reacción de la ONU. En primer lugar, la gente no debería ingresar a nuestro país de manera ilegal solo para que nosotros tengamos que cuidarlos. Deberían permitirnos que nos centremos primero en los ciudadanos de Estados Unidos. La polémica continúa escalando en el Congreso, donde representantes demócratas se reintegran a sus labores y buscan conducir una investigación sobre la situación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. La Unión Europea reiteró este martes su llamamiento a Irán a que no tome más medidas que vulneren el acuerdo para que no desarrolle armas nucleares después de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica confirmara que está enriqueciendo uranio por encima de lo permitido en el pacto. Estamos profundamente preocupados, indicó la portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kosinancic, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, en la que insistió en que Bruselas sigue pidiendo a Irán que no tome medidas que sigan socavando el acuerdo y se atenga a sus compromisos. En otras informaciones del panorama internacional tenemos que el expresidente argentino, Fernando de la Rúa, falleció este martes en Buenos Aires apenas unas horas después de haber sido hospitalizado, confirmó el actual mandatario del país, Mauricio Macri. De la Rúa, de 81 años y que fue presidente entre 1999 y 2001, había sido hospitalizado en estado muy delicado en el Instituto Fleni de la localidad bonaerense de Escobar, según allegados del político. 9:25, así estamos llegando al final por el día de hoy. Los invito a que continúen con nosotros. Ya vienen Marilia García y Jackson Vargas con Dosis Alternativa. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.